Te doy la bienvenida a este canal Fe y Práctica Sana Doctrina. Te recuerdo que es importante que tengas la Biblia contigo. Le pedimos a Dios que sea quien dirija este estudio, sujetándome bajo la autoridad del Espíritu Santo y sea Él quien hable a nuestros corazones. Antes de comenzar este estudio, podemos plantearnos algunas preguntas, tales como ¿qué entiendo por el plan de Dios para la mujer y si estoy viviendo conforme a ese plan? Vivimos en un mundo con sus propios sistemas e ideologías donde el diseño de la mujer ha sido deformado en cuanto a lo que la Biblia dice de esta mujer. Este sistema que proviene del mundo, lo único que quiere lograr es destruir el modelo de familia que Dios estableció en su palabra para el buen funcionamiento en el hogar. Si tienes hijas, es importante que ellas también conozcan cuál es el plan de Dios para sus vidas, porque es un legado que pasamos de mujer a mujer y esto se aplica en los hogares. Tenemos que aceptar y entender el llamado de Dios para nuestras vidas y vivirlo con plenitud de gozo. Espero que este estudio bendiga tu vida. Vamos a comenzar nuestro estudio. El tema de este estudio se llama el plan de Dios para la mujer en la iglesia. Nuestro texto base es 1 de Timoteo capítulo 2 del versículo 11 al 15. Vamos a leerlo. Dice así: La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni usurpar autoridad sobre el varón, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, al ser engañada, cayó en transgresión. Pero será salva engendrando hijos si permanecieren en fe y amor y santidad con modestia. Ese es nuestro texto base. Es importante que no lo pierdas de vista, porque sobre esto vamos a hacer nuestro estudio. 3 cosas vamos a ver en este estudio. Número 1. En primer lugar, el plan de Dios para la mujer es que aprenda con toda sujeción. En segundo lugar, el plan de Dios para la mujer es que no le está permitido enseñar ni usurpar autoridad sobre el varón. Y en tercer lugar, el plan de Dios para la mujer es que se ocupe del ministerio de su hogar, la crianza de sus hijos y desarrollar un carácter en la piedad. Vamos a ver el primer punto. ¿Qué es el plan de Dios para la mujer? Es que aprenda con toda sujeción. 1 Timoteo 2:11 dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Vamos a ver primeramente qué entiendo por un plan. El plan es un programa, un procedimiento que Dios estableció para las mujeres para lograr un propósito. ¿Sí? Ese es un plan. Ahora, ¿qué entiendo por sujeción? La palabra sujeción, de acuerdo a la Biblia, no se refiere a mujeres que sean denigradas o sobajadas, que tengan la cabeza agachada. No se refiere a esa situación la sujeción en la Biblia. Se refiere a que sean mujeres que reconozcan la autoridad de su esposo y lo vean con respeto. Se refiere a eso la sujeción. De eso estamos hablando, ¿sí? Vamos a ver por qué. ¿Por qué la mujer debe aprender con toda sujeción? Dado que la sujeción impacta de manera trascendente en la vida de tu esposo. Vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 3, versículo del 1 al 2. Asimismo vosotras esposas, sujetaos a vuestros propios maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Es importante porque aquí dice: al observar ellos vuestra casta conducta que es en temor. Es importante que veamos que nuestra sujeción va a hablar de nuestra conducta y nuestro testimonio. Como mujeres podemos hablar muchas cosas, pero no decir nada con nuestra conducta. Es más impactante para tu esposo el que tú te sujetes a él, que lo veas con respeto y que tú reconozcas su autoridad. Esto va a ser de gran estima porque puede impactar para su testimonio en su conversión.
¿sí? Entonces, más que palabras, tu conducta, tu testimonio, una mujer bajo sujeción va a hablar más que tus palabras. Puesto que tu sujeción refleja el temor de Dios en tu vida. Otro aspecto de la sujeción es que tú vas a reflejar el temor de Dios en tu vida. Vas a decir con tu sujeción vas a decir que eres una mujer temerosa. Es decir, que tú respetas, honras, exaltas, admiras la voluntad de Dios y al Dios mismo, ¿sí? Al decir que tienes temor de Dios, vas a ser una mujer sabia, vas a ser una mujer que va a tomar buenas decisiones y que su comportamiento es digno, ¿sí? Entonces recuerda que si tú te sujetas, estás reflejando el temor de Dios y vas a decir, la gente va a decir, esta mujer realmente ama a Dios, tiene un Dios a cual servirle. Porque tu sujeción es una virtud desde el corazón, es un ornato de espíritu humilde y apacible, lo cual es de gran estima delante de Dios. Ahí también en 1 de Pedro 3:4 lo dice. Que vuestro adorno no sea exterior con encrespado del cabello y atavío de oro, ni vestidos costosos, sino el del hombre interior, el del corazón e incorruptible ornato de espíritu humilde y apacible, lo cual es de grande estima delante de Dios. Vamos a ver aquí otro punto. ¿Qué entendemos por ornato? Ornato es un adorno para embellecer algo. Está diciendo que tu sujeción, ¿sí?, proviene de un espíritu apacible, ¿sí? Eso es un adorno que te va a hermosear como mujer y es de gran estima delante de Dios. No estamos diciendo que no te arregles, es importante que te arregles, te ocupes de ello, pero es más importante que te preocupes por adornarte con un espíritu apacible y humilde y que la sujeción sea un fruto de ello, ¿sí? ¿Qué entendemos por un espíritu apacible? Es decir, es una actitud de calma, serenidad, tranquilidad, es permanecer en paz. Lo contrario de un espíritu apacible es estar ansiosa, angustiada y afanada. Una mujer con un espíritu apacible no es dada a vociferar. ¿Qué quiere decir esto? Si tú no tienes un espíritu apacible, no te vas a sujetar. Es imposible. ¿Por qué? Porque es un carácter, es un espíritu criticón. Te abres a la crítica, al insulto, a la ofensa, al pleito, a las contiendas. Eso es lo que va a reflejar un espíritu que no es apacible. Entonces estamos diciendo que necesitas ser adornada con un espíritu apacible y humilde y por lo tanto vas a reflejar la sujeción, ¿sí? Esto, déjame decirte que es de gran estima, de gran valor delante de Dios. Es más importante para Dios que te ocupes por tener un espíritu apacible y humilde, reflejando sujeción hacia tu esposo, que es tu autoridad. A causa de tu sujeción, la palabra de Dios no es blasfemada. Esto es bien importante. Vamos a Tito, capítulo 2, versículo 5, allá adelantito de Timoteo, está Tito. ¿Qué dice Tito 2:5? Hacer mujeres discretas, aquí está hablando nuevamente de la conducta. Dice, hacer discretas, castas, cuidadoras de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué entendemos por blasfemada? Pues que es una irreverencia, es un insulto a Dios. ¿Qué tan importante que seas una mujer sujeta? Bueno, pues vas a evitar que la palabra de Dios sea blasfemada. ¿Qué quiere decir? Si tú no te sujetas y haces todo lo contrario, eres rebelde con tu esposo, eres una mujer rebelde totalmente en tu conducta, gritas, insultas, no respetas a tu esposo, ellos pueden ser irreverentes ante la palabra de Dios.
pueden insultar la palabra de Dios, pueden blasfemar la palabra de Dios por causa de tu mal testimonio, de tu mala conducta, por no sujetarte. Es un mandamiento que te sujetes a tu esposo, que reconozcas su autoridad y lo respetes. Si tú haces lo contrario, estás haciendo que la palabra de Dios sea blasfemada por tu mal testimonio. Entonces es importante que tú seas una mujer sujeta para que tu esposo que te está viendo todos los días diga, wow, esta mujer es una mujer cristiana, es real y tiene un Dios real y hay que temer a ese Dios, hay que respetar a ese Dios y quizás Dios toque el corazón de tu esposo y vaya a la iglesia. Entonces es importante que cuides tu sujeción para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando tú no te sujetas a tu esposo, estás en pecado porque no le has creído a Dios. Si Dios nos está dando este mandamiento de que nos sujetemos y tú no lo haces, estás en pecado. ¿Por qué? Porque el pecado simplemente es quebrantar, infringir los mandamientos de Dios. Entonces tendrías que arrepentirte si tú no te estás sujetando porque estás en pecado. Entonces es importante que comprendas y que aceptes y veas la importancia y el impacto que tiene tu testimonio, tu conducta con un espíritu apacible y humilde, reflejando sujeción hacia tu esposo. En segundo lugar, dice que el plan de Dios para la mujer es que no le está permitido enseñar ni usurpar autoridad sobre el varón. Lo vemos en 1 de Timoteo, capítulo 2, del 2 al 14. Vamos a leerlo nuevamente. Porque no permito a la mujer enseñar ni usurpar autoridad sobre el varón, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, al ser engañada, cayó en transgresión. Primeramente, ¿qué entendemos por qué no está permitido? Significa lo que se debe evitar. Es decir, la mujer debe evitar enseñar y usurpar autoridad sobre el varón. ¿Qué es autoridad? Pues es una facultad de gobernar subordinados. En este caso, tu esposo o el pastor en la iglesia tienen una autoridad delegada por parte de Dios y ellos son los únicos que pueden enseñar e instruir a la iglesia. ¿Qué entendemos por enseñar? Instruir, simplemente instruir, ¿sí? Ahora, usurpar. ¿Qué entiendo por usurpar? Fíjate bien, cuando tú usurpas un lugar que no te corresponde, estás haciendo esto. Es apoderarte injustamente de forma violenta de un derecho o un cargo que le pertenece a otra persona. Aquí está muy claro, ¿sí? La palabra de Dios dice que a ti no se te está dando la autorización ni la autoridad de enseñar o usurpar el lugar del varón. Razones. Vamos a ver algunas razones. A causa de que Adán fue formado primero y después Eva. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 7. No pierdas de vista el texto base. ¿Qué dice Génesis 2, 7? Vamos a leerlo juntas. Dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Y luego adelantito en el versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahí vemos el primer ministerio de Adán, ¿sí? Dentro del huerto del Edén. Aquí está muy claro. No puedes enseñar ni usurpar autoridad sobre el varón simplemente por orden de creación. Fue Dios en su soberanía crear primero al hombre. Esa es la primera razón, ¿sí? Vemos aquí más adelante donde dice, ahí mismo capítulo 2, Génesis 2, capítulo 2, versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo
al hombre. Aquí estamos viendo el orden de creación. Primero se forma a Adán, después Dios forma a Eva. Por esa sencilla razón, primera razón, tú no puedes enseñar, no te está permitido enseñar ni usurpar autoridad sobre el varón. Segunda razón, debido a que Adán no fue engañado, sino que la mujer, al ser engañada, cayó en transgresión. Ahí mismo en Génesis 3:12 dice: y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y lo comí. ¿Sí? Pero un poquito antes estamos viendo que donde dice Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido y él comió con ella. Entonces, un poquito antes vemos que la serpiente fue quien engañó a Eva. Ahí atrásito dice Génesis 3:4. Dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. ¿Quién fue engañado? Eva. ¿Sí? La palabra es muy clara. La segunda razón por la que la mujer no puede enseñar ni usurpar autoridad sobre el varón es que fue engañada primero. Y dice aquí, y al ser engañada cayó en transgresión. ¿Qué es transgresión? Es una infracción, violar, quebrantar los mandamientos de Dios. Esto es muy grave, porque por causa de Eva, ¿sí?, la tierra cayó en maldición. Simplemente pues vemos aquí un matrimonio que no se sujetó, no acató la voluntad de Dios, no lo obedeció. Eva, al hacerle más caso a la serpiente, y Adán pues en su caso obedeció a Eva. Entonces es importante que vea la otra razón por la que no podemos enseñar al hombre ni usurpar un lugar de autoridad sobre el varón, es que Eva fue engañada, ¿sí? Primeramente. Por consiguiente, la mujer fue diseñada para ser ayuda idónea de su esposo. Es otra razón por la que tú no puedes tomar ese lugar. Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ahí está tu ministerio como mujer. Lo que afecta a tu esposo es la desobediencia de su mujer, porque ella misma puede destruirlo con su vida y su ministerio. Vamos a ver cómo trasciende la desobediencia de la mujer, cómo lo arrastra, cómo puede perjudicarlo cuando la mujer desobedece, no se sujeta a Dios. Génesis 3:17 dice, y al hombre dijo, por cuanto desobedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Fíjate nada más lo que hizo Eva, ¿sí? Arrastró a su esposo. Entonces, es importante que tu mujer te pongas en tu lugar que Dios te puso, porque si no vas a arrastrar a tu esposo. De ahí que usurpar un ministerio que no te pertenece, estás cayendo en transgresión por no respetar lo que Dios estableció. No puedes hacer tu voluntad, mujer. No puedes ocupar un cargo que no te fue delegado a ti dentro de la iglesia, ¿sí? Tú no puedes pararte detrás de un púlpito y tomar un cargo, un liderazgo que no te corresponde, ¿sí? Vamos a 1 Corintios 14:33. ¿Qué dice Dios acerca de la mujer? Este versículo muchas mujeres no lo quieren leer porque no les conviene.
simplemente no les conviene escuchar esto, ¿verdad? Se agarran de otros versículos que fuera de contexto para hacer lo que ellas quieren, ¿sí? Vamos a 1 Corintios 14, del 33 al 35. Síganme con su vista. Vamos a leerlos. Porque Dios no es autor de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las iglesias, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, nuevamente sujeción, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque vergonzoso es que una mujer hable en la iglesia. Nuevamente aquí está. No le está permitido a la mujer ser pastora. Dentro de la iglesia de Dios, la mujer no puede pastorear la iglesia porque es un lugar, es un cargo de liderazgo. ¿Sí me explico? O sea, la palabra es muy clara. ¿Sí? Tu mujer no puedes usurpar un ministerio que no te pertenece, no puedes pararte en un púlpito y enseñar y instruir al varón, ni como lo repetimos, lo dice aquí la palabra, usurpar una autoridad, un cargo, un ministerio que no te pertenece. ¿Sí? El que te pertenece a ti como mujer es ser ayuda idónea y estar bajo sujeción de tu esposo. No tienes que estar en la iglesia predicando la palabra de Dios a la iglesia. No te pertenece ese ministerio a ti. Si tú estás ahorita siendo pastora y estás viendo la palabra de Dios que dice que no debes hacerlo, déjame decirte que estás en graves problemas delante de Dios. Si tú eres pastora y estás ahí, tu esposo es el pastor y tú te estás quitándole ese lugar a tu esposo, estás en pecado. Estás infringiendo la ley de Dios. Yo te aconsejo bajo la palabra de Dios que te bajes del púlpito, te arrepientas de usurpar un ministerio que no te corresponde. Deja que tu esposo ejerza su ministerio, su liderazgo, su pastorado. Hazte a un lado. Deja que sea él el que crezca en su ministerio. Bájate del púlpito, mujer. ¿Sí? Sé de bendición para tu esposo. Sé una mujer de bendición para tu esposo. Sé la ayuda idónea para él. ¿Sí? Aquí en este caso la palabra de Dios dice que se repite lo mismo en estos tiempos. Tu mujer está siendo engañada por Satanás. Nuevamente te está diciendo Satanás, con que dice la palabra de Dios, que no puede ser pastora. ¿Cómo crees? Nuevamente se repite la historia, mujer. Está siendo engañada por el diablo. El diablo conoce la palabra de Dios. Él sabe perfectamente que tu lugar es en tu hogar. Tu ministerio es ser ayuda idónea y estar bajo sujeción de tu esposo. El diablo lo sabe, pero como la palabra lo dice, el diablo viene a hurtar y a destruir lo que Dios dice. El diablo te está engañando al decirte que tú puedes ser pastora también. Y tú lo estás creyendo. ¿Sabes por qué? Y eso lo vamos a ver en el siguiente punto. Porque tú no estás en el lugar que te corresponde. ¿Sí me entiendes? Estás descuidando tu ministerio en el hogar. Entonces, déjame decirte que tú estás siendo engañada por el diablo. Ese lugar no te corresponde, mujer. Bájate del púlpito.
antes de que sufras la consecuencia de tu desobediencia y te arrastres a tu marido contigo. Mujer, escucha lo que dice Dios. Estamos confirmando versículo con versículo que no te está permitido enseñar al hombre, ni ser, no te permite ser pastor a Dios. Las iglesias están sufriendo las consecuencias, son iglesias de confusión. Dice la palabra aquí en Tito 2, en Tito 2, 1 Corintios 14, 33, 35, que Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de paz y de orden en la iglesia de los santos. Cuando tú te subes a la iglesia, al púlpito, estás creando confusión en la iglesia de Cristo entre los santos. Es una iglesia de desorden. Es una iglesia donde no se establece la sana doctrina. Las ovejas están confundidas, están recibiendo información que no está fundamentada en la palabra de Dios. Te voy a decir algo, mujer. ¿Cómo vas a predicar detrás del púlpito y por coronarte con ese ministerio de pastora? ¿Qué estás predicando, mujer? Si para empezar ya estás desobedeciendo. ¿Qué tan confiable es lo que tú estás predicando si estás desobedeciendo la palabra de Dios, donde dice que la mujer no debe enseñar al varón y usurpar autoridad sobre el varón? Ya desde ahí estás desobedeciendo la palabra de Dios. Ya desde ahí ya empezaste mal. Entonces, ¿cómo te vas a parar frente a una congregación como pastor y a predicar la palabra de Dios? Es incongruente lo que estás haciendo. Es incongruente, mujer. Yo te digo con el consejo de Dios que te bajes del púlpito. Reconoce que estás haciendo mal, arrepiéntete, pídele perdón a Dios si verdaderamente eres hija de Dios. Si realmente eres hija de Dios, tú te vas a bajar del púlpito y le vas a entregar a tu esposo, que es pastor, ese ministerio. Deja que él crezca, déjalo que él desarrolle su ministerio. Algún día vas a estar frente a Dios, mujer, y tu esposo también. Y les van a demandar a ti y a tu esposo ese ministerio que tienen dentro de la iglesia. No seas piedra de tropiezo para tu esposo. Déjalo que él desarrolle su ministerio pastoral. Dios te va a demandar a ti, mujer, lo que estás haciendo en la iglesia de Cristo. Entonces, arrepiéntete, mujer, y reconoce que ese no es tu ministerio. Y no saques contextos fuera de contexto y no elimines los que te conviene para ser líder, para pastorear una iglesia. Sé una mujer sabia, una mujer sujeta, entiende y acepta lo que el Espíritu Santo te está diciendo a través de su palabra. No seas una mujer insensata, sé una mujer sabia. Y el tercer lugar, dice, el plan de Dios para la mujer es que se ocupe del ministerio de su hogar, la crianza de sus hijos y en desarrollar su carácter en la piedad. Ok, a lo mejor tú no conoces cuál es el plan de Dios para tu vida, cuál es tu ministerio. Bueno, aquí dice claramente, mira, dice aquí en la palabra del Señor. Aquí lo estamos estudiando, dice 1 Timoteo capítulo 2, el versículo 15. Pero será salva engendrando hijos si permaneciera en fe y amor y santidad con modestia. Ok, vamos a descubrir cuál es el plan de Dios para ti, cuál es tu ministerio y cómo debes hacer las cosas. Dice la palabra de Dios. Por lo tanto, dice la Escritura, pero será salva engendrando hijos. Antes que nada vamos a hacer una aclaración.
Aquí la palabra será salva nos está refiriendo a que la mujer necesita tener hijos para ser salva, tener vida eterna en Cristo Jesús. No está hablando de la salvación eterna. Hay que aclarar primeramente eso. No, el texto, el contexto, el pasaje bíblico no está hablando de la salvación del alma. Está hablando de la conducta de la mujer dentro de la iglesia. Entonces, el texto, esta palabra en este contexto se refiere a una situación de conducta, de comportamiento, ¿ok? Dice aquí, vamos a ver qué significa la palabra salva o salvará. Significa librar de un riesgo o peligro, poner a alguien en seguro y evitar que esta persona tenga un problema. Vamos a entender de qué está hablando este versículo, ¿sí? Pero será salva engendrando hijos. Muy bien. Cuando tú, mujer, estás dentro, ocupándote del delegado que Dios tiene para tu vida, que ya vimos que es tu hogar, la crianza de tus hijos y desarrollar, permanecer en un carácter en la piedad. Cuando tú, mujer, estás dentro de esto, estás trabajando en esto, estás ocupada en esto, abnegadamente, en sujeción, tú, mujer, estás en un lugar seguro. Estás en un lugar seguro porque Satanás, el diablo, no va a venir a engañarte y decirte que vayas y seas pastora. No. Esto, el mantenerte en tu hogar, te permite estar en un lugar seguro, donde Dios te va a respaldar, te va a proteger y te va a guardar de los engaños de Satanás. ¿Sí vamos bien? Ahora bien, ¿de qué te va a librar el que tú estés dentro de tu hogar? Que seas engañada. Que seas engañada por el diablo y digas, Dios me habló y me dijo que voy a ser pastora y vámonos a ser pastora. No. De esto Dios te lo está advirtiendo, pero serás salva engendrando hijos. ¿Sí? Entonces, si tú te mantienes dentro de este lugar que Dios te dio, vas a evitar ser engañada por el diablo y vas a ir a agarrar un púlpito y ser pastora, usurpando la autoridad del varón, delegada al varón dentro de la iglesia. En pocas palabras, vas a ser librada de un riesgo, un peligro de ser pastora, usurpando el lugar que no te corresponde. No está diciendo aquí tampoco que serás salva porque vas a tener hijos. No está hablando de eso. En situación, recuérdalo, porque entonces la salvación es por obras. Y la palabra de Dios dice que somos salvos por gracia. Eso lo dice en Efesios capítulo 2 del 8 al 9. Vamos a leer rápidamente ese versículo, es importante para aclarar lo que está diciendo. Efesios 2 del 8 al 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es importante aclarar y entender que no está hablando de una salvación por obras, ¿sí? Entonces, porque dice que está hablando de la salvación es por gracia, es por fe. Entonces no vamos a sacar de contexto este versículo, ¿sí? Aclarándolo muy bien. No es mi salvación por obras. Yo ya soy salva. Aquí ya está hablando de mujeres que ya son salvas. Ya son mujeres que fueron salvadas y lavadas por su fe en Jesucristo, ¿sí? Porque la salvación es por fe, ¿sí? Por gracia. Vamos aclarando primeramente eso. Se refiere más que nada a que la mujer será salva engendrando hijos, es decir, que la mujer se ocupe de la crianza de sus hijos. Está hablando de eso,
que esa mujer se dedique a la crianza de sus hijos, entendiendo que Dios está poniendo en nuestras manos a nuestros hijos como unas futuras generaciones, donde la mujer va a levantar generaciones en el temor de Dios. O sea que la mujer tiene un gran papel, un gran trabajo de mucho peso, porque tiene la labor de levantar nuevas generaciones temerosas de Dios ante un mundo caído, lleno de pecado y de maldad. Esa es la razón de ser para nosotras las mujeres que venimos arrastrando el pecado o la transgresión de Eva al ser engañadas por el diablo, ¿sí? Entonces recuerda, ¿sí?, que engendrando hijos se refiere a que tu ministerio, tu trabajo es la crianza de los hijos. Es importante que conozcamos esto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues que también somos cuidadoras del hogar. Es decir, que esto implica que somos administradoras de nuestro hogar, que vamos a estar al pendiente que la casa esté funcionando bien en todos los aspectos, ¿sí? En la crianza de los hijos, que nuestros hijos tengan el cuidado que merecen, que tengan, se estén cubriendo las necesidades básicas de nuestros hijos, por ejemplo, que bañarlos, vestirlos, que tengan su aseo personal, que tengan su sustento en vestimenta, si les faltan zapatos, etc. También somos transmitoras de una compañía para que ellos no se sientan solos, que sientan ese amor y ese cariño de mamá que está ahí con ellos. Servicio de limpieza, que la casa esté limpia, ordenada, funcionando perfectamente, que si nuestros hijos se enfermaron, pues llevarlos al doctor, estar pendiente de su salud, preparar las comidas, la mujer es la indicada para preparar los sanos alimentos en su hogar y ocuparse totalmente de las necesidades de sus hijos y que ellos además estén creciendo en el temor de Dios. Ese es tu trabajo, ese es tu ministerio dentro de tu hogar. A eso se refiere pero serás salva engendrando hijos. Cuando tú estés haciendo esto, ocupada en todo esto, vas a ser resguardada y vas a ser libre de no caer en el engaño de Satanás para que vayas a usurpar un lugar que no te corresponde, que es de ser pastora. Entonces es importante eso, ¿sí? Que entiendas que tu ministerio está dentro del hogar, en la crianza de tus hijos. Ahora aquí dice, de manera que si permanecieren en fe y amor y santidad con modestia, ahí mismo en 1 Timoteo 2:15. ¿Qué se refiere a esto? Estamos hablando de mujeres ya que son cristianas, mujeres que ya fueron salvas. Aquí la fe no se refiere a permanecer en fe, la fe salvadora, la fe con la que yo me convertí, con la fe que Dios me salvó. No se refiere a ese tipo de fe, se refiere a que ya esa fe que ya tenemos que permanecer en ella. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar meditando todos los días en la palabra de Dios para ir creciendo en conocimiento, creciendo en fe. Y eso podamos aplicarlo en la crianza de nuestros hijos. El otro punto, en amor, ¿sí? Permanecer en amor. Primero, permanecer en el amor hacia Jesucristo, el amor hacia tu esposo y el amor hacia tus hijos. Es un amor ágape porque es un amor sacrificial. Se necesita un amor sacrificial para nuestros esposos y nuestros hijos porque lo va a demandar. Vamos a un amor sacrificial donde vamos a quedar más de nosotras, más allá de nosotras. Entonces, permanecer en ese amor y santidad. Aquí esto es bien importante porque siempre vamos a estar hasta que Dios venga. Si tú eres cristiana, vamos a tener siempre esa lucha entre nuestras pasiones pecaminosas, nuestra carne corrupta, nuestra naturaleza vieja. Todos los días vamos a tener que estar luchando día a día contra esa naturaleza para agradar a Dios, para obedecerle al Señor Jesucristo de toda la honra y toda la gloria. Entonces, santo significa que somos apartados para Dios, apartados de todo mal, de todas aquellas cosas que ofenden a Dios, de todas aquellas cosas que Dios dice en su palabra que no hagamos. Entonces,
Día a día tenemos que estar luchando contra nuestras pasiones pecaminosas todos los días, ¿sí? Y esto también lo vamos a transmitir en la crianza de nuestros hijos. Permanecer en la fe, amor y santidad. Es importante trabajar la modestia, así que con modestia. ¿Qué significa? Pues que todos los días tenemos que tener un autocontrol de nuestras pasiones carnales, autocontrol en mi forma de hablar, en mis palabras, en mis acciones, en todo lo que yo haga, ¿sí? Autocontrol en las compras, autocontrol en todo, ¿sí? ¿Te imaginarías si no tuvieras no solo con modestia, que no tuvieras autocontrol, que un día tuvieras que disciplinar a tus hijos si estuvieras enojada, molesta, con ira? Vas a disciplinar a tus hijos con ira. Y no, la palabra de Dios no dice que no debemos hacerlo de esa manera, sino con la palabra de Dios. Entonces, todo esto, si vamos trabajando este carácter de la piedad, en la fe, creciendo en el conocimiento de Dios a través de la palabra de Dios, aumentando nuestra fe en el amor de Cristo, el amor hacia tu esposo y tus hijos con un amor sacrificial, y la santidad. Es importante. Y trabajar el autocontrol en nuestras vidas para que podamos nosotros transmitirlo en la crianza de nuestros hijos y ellos crezcan en el temor de Dios. Entonces, eso, hermana, es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Ese es el plan de Dios para tu vida. Este es el plan de Dios para tu vida. Es tu ministerio principal, ¿sí? Que tú debes ocuparte de tu hogar, de tu ministerio, para evitar que seas engañada por el diablo y te diga que puedes ser pastora, ¿sí? Bueno, entonces déjame decirte una cosa importante. Es casi imposible o imposible que tú puedas lograr cumplir este plan de Dios para tu vida si no tienes a Cristo en tu vida. ¿Por qué? Porque esto solamente lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Solamente con el Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, con Cristo en nuestras vidas, vamos a poder nosotras entender qué es lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Hablamos de que somos ayudas idóneas, mujeres sujetas, mujeres que tienen un ministerio en su casa, en su hogar, la crianza de los hijos, y que tenemos que trabajar y desarrollar nuestro carácter de la piedad. Si no tienes a Cristo, difícilmente lo vas a lograr. Necesitas a Dios para hacerlo. En conclusión, pues finalmente podemos concluir que primero, el plan de Dios para la mujer es que aprenda en control de la sujeción. En segundo lugar, vimos que el plan de Dios para la mujer es que no enseñe ni usurpe autoridad sobre el varón. Y en tercero, vimos que el plan de Dios para la mujer es que se ocupe y se preocupe por su ministerio dentro del hogar, en la crianza de sus hijos e ir desarrollando el carácter de la piedad. A partir de este estudio podemos vernos a la luz de la Biblia, nuestra forma de vivir. Si Dios te habló en este estudio y te diste cuenta que no estás cumpliendo con tu ministerio dentro del hogar, la crianza de tus hijos, en tu carácter piadoso, es tiempo de oportunidad para que te arrepientas, así como el de no haber respetado la autoridad de tu esposo. Si tú eres pastora en este momento, es un momento de oportunidad para que tú dejes ese cargo que no te corresponde y empieces a darle a tu esposo el lugar que le corresponde para que él crezca y se desarrolle en su ministerio y la iglesia no sea una iglesia de confusión. Déjame decirte pues que Dios quiere en su palabra que seamos mujeres obedientes y mujeres sabias, ¿sí? Pues quiero darte las gracias por este estudio. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Y es importante que tú entiendas dónde Dios te ha colocado. Y lo más importante que entendamos las mujeres que debemos agradar a Dios y debemos hacer las cosas como Dios dice. Es importante, aquí lo más importante es eso, ¿sí? Que seamos mujeres obedientes
y que Dios bendiga nuestras vidas. Queremos lugares, queremos iglesias funcionales, queremos que nuestro hogar sea funcional, pues tenemos que ponernos cada quien en el lugar que nos corresponde. ¿Sale? Entonces te invito a que, y ahora ya sabes, te invito a que tomes ese lugar que te corresponde, que es en tu hogar. Si no tienes a Cristo en tu vida, la palabra de Dios dice que una vez que la persona muere, pues va a estar frente a Dios y va a dar cuentas de su vida. El problema no va a quedar ahí, sino que si no tienes a Cristo en tu vida, dice la palabra dice que vas derecho al infierno. Tu destino por la eternidad va a ser el infierno, donde están todas las personas que no reconocieron a Jesucristo en sus vidas. Pero también hay buenas noticias. Dios Padre mandó a Jesucristo a morir en lugar de nosotros, lugar que merecíamos nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo ya pagó por nuestras almas, por nuestras vidas. Pagó para que tuviéramos una vida eterna. Si tú no tienes a Cristo en tu vida, es momento de que tú lo tengas en tu corazón, que creas en Jesucristo como tu Señor y Salvador, para que tú puedas tener vida eterna y puedas irte al cielo después de que mueras. Te hago la invitación de que te arrepientes de tus pecados, que empieces a seguir a Cristo en tu vida y que lo aceptes como tu Señor y Salvador. Tú puedes reunirte en alguna iglesia en tu localidad, en tu ciudad, y buscar un pastor, buscar una iglesia donde tú puedas congregarte. Te agradezco por este tiempo de estudio y esperando que haya sido de bendición para tu vida. Gracias y que Dios te bendiga.